Tome fecha y tome nota que desde el día de hoy vamos a comenzar a estudiar expositivamente el libro de Romanos. Yo creo que con mucho afán vamos a terminar en diciembre. Porque el libro de Efesios lo terminamos como en 4 meses, 5 meses. Vamos a empezar a estudiar la epístola de los Romanos. Y nos vamos a centrar, hermano, allí. Porque Romanos es el centro medular de la salvación. Romano es una riqueza, como dice el científico y como dice, ¿verdad?, el pediatra, que la leche materna es vital para la vida del recién nacido. El libro de Romanos es vital para el crecimiento y la madurez del cristiano. Así que en estos 6 meses, 8 meses que vamos a estar metidos en este libro, esperamos en el Señor poder alcanzar madurez, poder alcanzar la revelación de lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No podemos, hermanos, nosotros de alguna manera estudiar o adentrarnos en lo que es el estudio del libro de Romanos sin antes no sabemos un poquito que la contextualidad y la contemporaneidad, cuando aquel apóstol que escribió aquel libro, el glorioso, el llamado apóstol Pablo, para algunos reconocido como apóstol, para otras iglesias le costó muchísimo reconocer su apostolado. Pero este libro, hermano, es un libro muy importante porque dicen los teólogos que la mayoría de los avivamientos que han venido sobre la iglesia cristiana han venido producto de que alguien se comenzó a estudiar y de que alguien pudo encontrar en el libro de Romanos un texto que marcó su vida de una manera profunda. Tenemos algunos hombres conocidos, como Aurelio, como Agustín. Tenemos a un Martín Lutero, que era un sacerdote, que él sabía y que había un vacío en su interior, que aun cuando él ofrecía la Eucaristía, cuando él ofrecía la misa, había algo que a él no lo lograba llenar en su interior, sino hasta cuando en una oportunidad pudo encontrarse enseñando el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos aquel hombre encontró que la fe era a través de la gracia y no a través de la indulgencia, no a través de lo que el hombre o la mujer pueda pagar. Entonces, cuando Martín Lutero se encuentra con esa revelación, su vida y su trasfondo cambió totalmente. De allí para adelante comenzó a estudiar hasta que al final él publica sus 95 tesis aquí en aquella iglesia, protestando contra muchas doctrinas que estaban erradas de la fe cristiana. También habla de un hombre que 1000 años más tarde, ¿verdad?, Juan Wesley. También Juan Wesley tuvo su encuentro el año 1738 con el libro de Romanos, que cambió y que transformó su vida. Han habido hombres, hermanos, como William Tyndale, que han leído Romanos y que su vida ha cambiado desde una teología, desde una perspectiva gloriosa en lo que representa y en lo que significaba y significa el libro de Romanos para la iglesia. Para hablar de Romanos hay que saber un poquito, hermanos, del autor. Pablo, el apóstol, fue llamado al principio Saulo. Se dice que en honor al primer rey de Israel llamado Saúl. Sus padres eran muy apegados a las tradiciones judías. Y así que su nombre Saulo lo más probable es que venga a raíz de aquel primer rey de Israel llamado Saúl. Pablo fue llamado originalmente Saulo en honor al rey de Israel. Cuando hablamos del libro de Romanos, no podemos dejar de hablar también de Roma, porque Roma era una ciudad próspera ubicada a poca distancia del mar Mediterráneo, en la provincia de Sicilia, que ocupaba lo que actualmente, si usted me pregunta, pastor, ¿dónde estaba Roma en tiempo de Pablo? Lo que hoy día se llama Turquía. Allí estaba la antigua Roma en tiempo de Pablo.
Saulo pudo haber recibido su entrenamiento, como lo dice Hechos 22:3, a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era descendiente de un gran maestro llamado Hiliel, que era uno de los más respetados hermanos teólogos y uno de los más respetados maestros que había de acuerdo a la ley mosaica y de acuerdo a la enseñanza judía. Así que el apóstol, hermano, tuvo un buen comienzo. Saulo seguramente tuvo que memorizar y aprender a interpretar las escrituras de acuerdo a la tradición rabínica, principalmente la que se contenía en el Talmud. El Talmud era uno de los libros donde estaban, hermano, todas aquellas tradiciones del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía dos libros que eran muy importantes para ellos, el Mishnah y el Talmud, donde estaban todas las leyes orales que se transmitían de generación a generación. No se olvide que a través de Moisés, a través de ellos decía que la palabra debía ser puesta en los dinteles de las puertas, átalas a tu cuello, guárdalas en tu corazón, háblalas cuando vayas por el camino. La mayor parte de lo que el pueblo de Israel hoy día conoce de la ley es a través de lo que se ha transmitido de manera oral. Y eso es algo que hoy día nosotros también seguimos practicando, la enseñanza a través de la enseñanza oral. Lo que usted aprende en la iglesia, usted lo puede transmitir a su familia. Amén. Lo que usted aprende en la iglesia, usted lo va a transmitir a sus hijos. Amén. Dicen los teólogos que probablemente fue mientras estuvo de regreso en Tarso que él empezó a escuchar acerca de esta nueva, podemos llamarlo secta, que eran los del camino, conocidos primeramente los cristianos, los del camino. Así que Saulo tuvo una preparación teológica de uno de los mejores maestros del pueblo judío, como fue Gamaliel, y lo cita la palabra del Señor. Pero él necesitaba algo más que eso, de tal manera que él comienza a tener todo este conocimiento que él tiene. Y también en algún momento él fue llamado, y lo llamaban Saulo de Tarso, porque él se sentía muy orgulloso de que lo llamaran de Tarso, porque en la ciudad de Tarso estaban las 3 universidades más grandes de la época, donde estaban los sabios más grandes que se reunían en ese lugar. Así que cuando decían Saulo de Tarso, no era Saulo de cualquier lugar o cualquier persona, sino que era un hombre que venía de uno de los lugares donde la sabiduría abundaba. Entonces, usted no puede asimilar hoy día. Bueno, hoy día hay universidades famosas en el mundo, como podemos hablar, por ejemplo, de la Universidad de Harvard. Cuando alguien viene, un economista, un ingeniero de la Universidad de Harvard, wow, es un hombre preparado, porque no es cualquier universidad. No le regalan las notas, no hay forma de coimear. Entonces cuando Pablo habla y se dice que es Saulo de Tarso, se está hablando que es un hombre que viene de uno de los lugares donde hay una preparación poderosa en lo que era la palabra del Señor. Ahora él siempre fue celoso de las costumbres judías. Por eso dice que él estuvo presente cuando aquel primer mártir, hermano, fue muerto en presencia de él. Pero cuando dice la historia que Pablo escribe esta carta, porque él tenía un deseo profundo de poder visitar la iglesia de Roma. Ahora voy más allá. La iglesia de Roma no fue fundada ni por Pablo ni por Pedro. La iglesia de Roma se cree teológicamente que fue fundada cuando tuvo la manifestación poderosa del Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces allí se convirtieron, dice, muchos cristianos, y es muy probable que muchos de ellos hayan formado la iglesia que permanecía aún tras la persecución en Roma. Así que Pablo tenía un deseo profundo de ir a visitar la ciudad de Roma para poder visitar aquella iglesia, pero hasta ahí no había podido, no se le había permitido, Dios no había podido y no había permitido llevarlo aún a Roma porque no era su tiempo. Así que cuando todas las persecuciones vienen sobre la iglesia, hermanos, Saulo, aquel hombre, respiraba, dice la Biblia, amenazas. Lo que salía por él, lo que salía de su interior era amenaza, era rabia, era ira, era tratar de destruir a los que llevaban el mensaje de Jesús. Amén. Un perseguidor, hermano, como nunca tal vez antes ni después había tenido la iglesia. Dice la Biblia que aún él, no contento con perseguirlo, dice que iba donde los sacerdotes de cada región y pedía cartas
para poder entrar, de manera de hacer allanamiento, de manera de ir y destruir a todo aquel que profesara ser un cristiano. Él iba, hermanos, camino hacia Damasco. Damasco, usted sabe que es la capital de Siria, y en su tiempo era la capital también del reino sirio. Así que Damasco se dice teológicamente que no tenía solamente un lugar de reunión, sino como era tan grande, lo más probable es que hubieran muchas sinagogas allí. Entonces cuando Saulo va y pide carta, dice que va hacia Damasco para poder apresar a nuestros hermanos. Pero cuando él va camino hacia Damasco, ocurre algo milagroso en su vida. Ocurre uno de los llamados, hermanos, más tremendos que tal vez haya registrado, ¿verdad? Como lo estudiábamos ayer, hermanos, en el estudio de teología. Cómo Dios llama a los hombres y cómo los pone frente a su gloria. De tal manera que aquí aquel hombre Saulo, dice la Biblia, que fue derribado y cayó a tierra. Y todos los que le acompañaban escuchaban la voz, más no podían ver lo que estaba pasando. Pero dice la palabra del Señor que Dios le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo te enseñaré, le dice el Señor, cuánto es necesario padecer por mi causa, porque instrumento en mis manos poderoso tú vas a ser. Ahora, cuando nosotros hablamos de Saulo, estamos hablando de un hombre que no era de un atractivo físico poderoso, sino que estamos hablando de un hombre que era lleno de cicatrices por su pasado, por todo aquello que él había enfrentado. Ha sido descrito como bajo de estatura, con cicatrices en su rostro y cuerpo flagelado, por apedreamientos. Sin importar cuál haya sido su apariencia física, estamos seguros que Pablo tenía características personales que hacían de él una persona poderosamente usada por Dios. Si había algo que Saulo tenía, era que estaba saturado de la palabra de Dios. Era un hombre que por sus poros respiraba y salía conocimiento del Dios poderoso. En la carta a los romanos, por ejemplo, Pablo cita a Abraham. Habla de Moisés, habla del profeta Oseas, habla de Isaías, habla de David, habla de mucho, lo cual enseña y lo cual muestra, hermano, que Saulo no era un aparecido cualquiera, sino que era un tipo que tenía una preparación y que sabía de lo que estaba hablando. Lo que a él le faltaba era tener un encuentro glorioso con el Señor. Levánteme la mano todo aquí el que ha tenido un encuentro con el Señor. Tal vez no caímos a tierra, tal vez no teníamos el conocimiento que tenía Saulo, pero hemos tenido un encuentro con el Señor y eso nos ha marcado un antes y un después en nuestra vida. El día que el Señor salió a nuestro encuentro ha marcado un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Cuando el apóstol escribe a la iglesia de Corinto, le dice: si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque para mí es una tremenda necesidad, dice él. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. También tenía mucha experiencia en cuanto al sufrimiento. Por eso es que él aparece ahí en Timoteo animando a su discípulo y le dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, le dice, cumple tu ministerio. Aunque estaba comprometido con la verdad, tal vez Timoteo estaba sufriendo persecuciones, crítica, cuestionamiento. Muchos le miraban en menos porque era joven. Por eso Pablo le dice: ninguno te menosprecie en tu juventud, pero tú sé ejemplo en todo. Le estaba diciendo: cuídate, sé ejemplo para tus hermanos, para todos aquellos que te han de escuchar. Ahora, cuando Pablo es llamado siervo, apóstol para el Evangelio, podemos echar un vistazo nosotros hoy día a nuestra sociedad y podemos darnos cuenta, hermanos, que lo que hoy día vive la sociedad es muy similar a lo que vivía la sociedad de Pablo. Tenemos un denominador común que recién mi esposa lo estaba graficando, que es el pecado. El mayor problema de nuestra sociedad no es la política. El mayor problema de nuestra sociedad no es la religión, sino que el mayor problema que tenemos en el mundo es el pecado. No lo veo muy convencido.
El pecado es el mayor flagelo que hoy día está atacando la sociedad. Todo lo que usted ve en las noticias es producto del pecado. Cuando usted está viendo noticias y cuando usted está viendo el periódico y ve violencia, es porque allí hay pecado. Cuando usted ve abuso, es porque hay pecado. Así que si hay algo con lo que Pablo en su tiempo combatía, era con el pecado. Y si hay algo con lo que la iglesia hoy día va a combatir, también es el pecado. Y el apóstol va más allá, él dice, lo que yo quiero hacer a veces no lo hago porque hay algo en mí que se revela. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Entonces dile que está a tu lado, sigue luchando con el pecado. El pecado es una mala noticia en todas las dimensiones de la vida. El elemento básico de la naturaleza humana caída es su exaltación de sí misma. Si hay algo con lo que el ser humano lucha es con su propio ego interno. Leía el otro día, hermano, y leía aquella palabra donde Dios nos habla a través del profeta y dice cómo Satanás, el diablo, fue destituido del lugar donde estaba solamente porque había orgullo en su corazón y él dijo, yo seré igual a Dios. Subiré allá entre la altura, yo haré mi trono y estaré y seré igual a Dios. ¿Usted no le parece que ese es el mismo problema que hoy tenemos? ¿No le parece que es el problema de la sociedad? El poderoso y eterno yo, que yo debo estar primero ante todo y eso me lleva a mí a pelear con los demás. Me lleva a competir con los demás. Me lleva a ser desleal. Me lleva a ser insometido. Me lleva a tener problemas en mi familia. Me lleva a tener problemas en el trabajo, en el hogar. ¿Por qué? Porque mi carácter no he logrado dominarlo y no se lo he entregado al Señor. Ese es uno de los mayores pecados con los cuales estamos luchando. Segundo, el pecado en ti va a producir culpa. Dile que está a tu lado, tu pecado te va a culpar, dígase. El pecado en nosotros va a producir culpa, porque es una advertencia dada por Dios para saber que algo anda mal y que tiene que ser corregido. Ayer también estudiamos un poquito en la teología cómo es que Dios ha plantado en nuestro interior algo que le corresponde a Él. Entonces la gente, aunque no sirva a Dios, sabe cuando hace algo malo y sabe cuando hace algo bueno. De tal manera dice el texto que no hay excusas. ¿Me está siguiendo? Entonces el pecado te va a producir culpa. Y es lo que muchas veces espiritualmente nos tiene mal. ¿Cuál fue la consecuencia de lo que hablaba delante de la palabra del pecado de Israel? La gloria fue quitada de ellos. Pero no fue algo en lo cual Dios vino, hermano, y de un momento a otro lo pilló por sorpresa. No, los profetas lo habían advertido. Gloria a Dios. Los profetas lo habían advertido anteriormente. Y si usted quiere ir más allá, Dios mismo lo establece en Deuteronomio. Estas bendiciones son para ti si obedeces y estas maldiciones te van a seguir si desobedeces. Entonces el pueblo está muchas veces advertido, pero cuando la mano de Dios viene y la gloria se va, entonces lo que queda para el cristiano es ruina. Por eso cuidado, hermano, el pecado te va a culpar y nadie más es culpable de tu pecado. Oh, es que la iglesia, oh, es que los hermanos. No, hermano, nadie tiene la culpa de tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a madurar y tenemos que aprender a reconocer cuando fallamos, a ponerle el pecho a los problemas, no la espalda. Porque la gente está acostumbrada a ponerle la espalda. Ah, pasó esto y sale arrancando y le vemos la espalda, no va al hermano porque se fue. Hay que ponerle el pecho, hermano. Me equivoqué, estoy mal, pequé y pedirle perdón a Dios. A Dios, no a los hombres. Porque igual cuando uno a veces indirectamente daña a su hermano. Cuando aquel hombre, hermano, se fue movido y fue tocado por el pecado, el hijo pródigo, él dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra el cielo y estamos pecando contra todos aquellos que nos conocen. Eso se llama testimonio. Y eso es algo que nosotros debemos cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el pecado te va a culpar. Tercero, el pecado produce falta de sentido. Es otra modalidad de mala noticia que ha llegado a proporciones tremendas, atrapadas en su propio egocentrismo. Era lo que de alguna manera el apóstol vivía antes de que tuviera su encuentro con el Señor.
Pero Dios lo llama de una manera poderosa. Vamos a entrar ya al versículo 1. Dios lo llama y llama a un hombre bastante singular para que fuera el portavoz principal de su evangelio glorioso. ¿Qué es lo que era Pablo? El portavoz. O sea, era el instrumento. ¿Qué es lo que tú y yo somos? ¿Qué es lo que tú y yo somos? A ver. Instrumentos. Tú y yo somos un canal a través del cual fluye Dios, pero la gloria en todo lo que ocurre no es nuestra. La gloria siempre va a ser para Dios. Dios nos llama para que sea el portavoz de su evangelio. Pablo fue, por decirlo así, el vocero oficial encargado de anunciar el evangelio como un heraldo. Yo le he explicado a ustedes lo que es un heraldo. Un heraldo era el vocero oficial del rey. Cuando había que dar una noticia del imperio, no hacían rueda de prensa, no lo publicaban en el periódico. El heraldo era la persona que hablaba oficialmente en voz del rey y se paraba en las plazas y decía: esto ha dicho el rey. Y lo decía de manera literal, no podía sacarle, no podía añadirle, no podía cambiar nada. Entonces cuando Pablo habla, dice que él fue el vocero oficial, él era un heraldo del Señor para anunciar el mensaje que Dios le ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Él fue un hombre favorecido con talentos. Porque Dios le dio conocimiento del ministerio de Cristo. El ministerio que había estado oculto de los siglos y las edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Ese judío sobresaliente, hermanos, tenía una educación griega y romana poderosa, con una increíble capacidad de liderazgo y motivación. Dice la historia que Pablo atravesó casi toda Roma zigzagueando, como el embajador de una noticia poderosa. Realizó muchos milagros de sanidad, pero aún así él mismo no fue aliviado de su dolor. Eso nos enseña a nosotros que nosotros solamente somos portadores de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que somos? Yo no puedo decirte: a ver, hermano, ven para acá, yo te voy a sanar. No es así. Aunque algunos hoy día lo enseñan así, eso es mentira, eso no funciona así. Nosotros solamente somos los portadores, aquellos en los cuales Dios se muestra. Pablo, aun cuando hizo muchos milagros, ni siquiera pudo aliviar su propio dolor. Levantó a Éutico de los muertos. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Éutico? Se quedó dormido Éutico mientras Pablo predicaba y se cayó de una altura y murió. Porque Pablo no era como nosotros de 45 minutos. Pablo era un tipo que era larguero en su sermón. Usted igual se hubiera dormido tal vez con Pablo. Algunos estarían durmiendo porque tenemos un reloj interno que el sermón son 45 minutos y ya nos ponemos nerviosos en el 46. Pero Éutico se durmió y se cayó de una altura. Y Pablo fue, lo abrazó y lo resucitó. Dígale que está a su lado: cuidado con dormirte. Levantó a Éutico de los muertos, pero al menos en una ocasión fue dejado él mismo por muerto. Lo golpearon, lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Predicó libertad en Cristo, pero fue encarcelado por los hombres durante mucho tiempo. En el primer versículo que leemos se revelan tres cosas importantes para que usted tome nota: su posición como siervo de Cristo, su autoridad como apóstol y su poder en base de haber hecho y haber sido apartado para el evangelio. Cuando el apóstol Pablo habla y dice que él es un siervo de Jesucristo, esa palabra siervo se transmite como doulos. Y doulos transmite la idea básica de sometimiento y tiene un amplio rango de connotaciones. La palabra doulos en los tiempos de Pablo se usaba para referirse a un esclavo. Por ahí por el 1600 hubo una traducción donde se cambia la palabra esclavo y se coloca la palabra siervo, que suena un poquito mejor, pero le cambia totalmente el sentido. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. ¿Cuántos se sienten esclavos? Levanten la mano, ¿eh? Aquellos que se sienten esclavos de Jesucristo. Aquellos que han sido y que son de propiedad. Porque un esclavo se compra y un siervo se contrata.
Los esclavos se compran y los siervos se contratan. ¿Qué es usted? Debemos ser esclavos del Señor. Ahora, en algunas ocasiones se empleaba para hacer referencia a una persona que servía a otro de buena voluntad. Doulus habla de dos tipos de personas. Una que servía de buena voluntad y una que cuando llegaba el tiempo de su libertad como esclavos y el amo quería liberarlo, él tenía la oportunidad de irse y de poder ser libre. Pero si esa persona amaba tanto a su amo, podía hacerse esclavo perpetuamente por amor a su amo. Esa es la Biblia que lo tomaban, lo llevaban a la portal de la casa y allí sobre un poste le horadaban la oreja con una lesna. Entonces se sabía que ese esclavo era un esclavo que iba a estar eternamente sirviendo a su amo, pero lo hacía por voluntad propia, o sea, por amor. Pregunto, ¿cuántos de nosotros esta mañana están sirviendo a Dios por amor? Déjeme ver su mano arriba. ¿Cuántos aquí están sirviendo a Dios por amor? Muchos de nosotros lo hacemos por amor. La expresión hebrea equivalente a ver se emplea 120 veces en el Antiguo Testamento y transmite el mismo rango amplio de connotaciones. Si el siervo dijere yo amo a mi Señor, eso está en Éxodo 21:5, por si alguno lo quiere leer. Éxodo 21:5 y 6. Si alguno dijere yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Cuánto tiempo quiere usted servir al Señor? Esa práctica refleja la esencia de que usó Pablo hace en esos términos dobles. El apóstol se había entregado de todo corazón y totalmente motivado por amor. El amor divino quien le salvó del pecado y de la muerte. Pablo era uno de los que en su propia vida demostraba que el amor de Dios había derramado en su corazón. Y él mismo lo enseña más adelante. Entonces cuando tú miras a tu hermano y dices, bueno hermano, ¿tú por qué sirves al Señor? Porque yo siento un amor profundo por Dios. Porque hay una gratitud, hermano, que no se puede pagar con nada. Lo que Jesús hizo por nosotros es tan grande que no tiene un precio que podamos ponerle nosotros. Algunos comentaristas arguyen que debido a la gran diferencia entre la esclavitud judía y romana, la esclavitud romana era terrible, hermano. El esclavo romano era visto como un perro, como un animal. Pero el esclavo judío, cuando el esclavo judío era fiel, cuando el esclavo judío era responsable, ese hombre llegaba a estar a cargo aún de la propia casa del amo. Y es lo que de alguna manera diferencia y es lo que el Señor nos enseña. Algunos comentaristas dicen de esto: Pablo tan solo tenía en mente el concepto judío cuando hablaba de estos términos de su relación con Cristo. En el Antiguo Testamento se hace referencia a muchos de sus grandes personajes como siervos de Dios. Dice Génesis 26:24 que Dios habló de Abraham como siervo suyo. Josué también es llamado el siervo de Jehová, al igual que David e Isaías. Incluso el Mesías es llamado el siervo justo de Dios en Isaías 53:11. En todos estos casos y en muchos otros del Antiguo Testamento, el término siervo transmite la idea de nobleza y honra llevada con humildad. ¿Cómo debe ser llevado un hombre siervo? Con humildad. Es lo que no se ve muchas veces hoy en día. Hoy en día los siervos del Señor carecen de humildad. Y parece que cuando se le nombra y se dice ahí viene el siervo del Señor, es como algo de lo cual hay que sentirse, hermano, lleno de orgullo porque tengo autoridad. No, hermano. Ser un siervo del Señor es una honra, pero debe ser hecho con mucha humildad. ¿Cuánto me están entendiendo? Ser un siervo del Señor es un oficio, es algo, un trabajo que Dios nos ha dado, pero debe ser hecho y debe ser realizado con toda humildad. También era empleada para referirse a esclavos, lo que Pablo estaba hablando. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:15, entre los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pecadores entre los cuales, dice él, yo soy el primero. Y entonces nosotros a veces asumimos ese texto y decimos, a ver hermano, bueno, que la palabra del Señor el primero es para mí. Esa es una realidad. Se da por sentado que el que expone la palabra primero la está viviendo.
Por eso que Pablo dice, pecadores, yo le predico a los pecadores, de los cuales yo soy el presidente de todos. Porque a veces los predicadores tienden solamente a juzgar, tienden solamente a apuntar a los que están sentados allá. Pero se da por sentado que el que está predicando primero ha vivido esa palabra del Señor. Por supuesto que es una honra ser un siervo del Señor. Dígalo conmigo, es una honra. Más fuerte, es una honra ser un siervo del Señor. No obstante, él también estaba constantemente al tanto de que la dignidad y el honor que Dios le concede. Por eso es que él escribe en 1 Corintios 3:5, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Como preguntando sarcásticamente a la iglesia, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? ¿Por qué ustedes lo hacen sentir a ellos tan grandes? Cuando en el fondo él dice, solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno ha concedido del Señor. Porque se estaba produciendo un tipo de división. Algunos decían, no, sí, a mí me gusta cómo predica Pablo. Otros decían, no, que a mí me gusta cómo enseña Apolo. Entonces se estaba provocando una división en la iglesia. Y Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solamente son servidores. Son solamente siervos del Señor. El término usado aquí es supereles, servidores, que significa literalmente remero bajo cubierta. Un uperele era un remero de las galas y de los barcos romanos, que iba en el lugar más abajo donde iban solamente amarrados los remeros. El barco se veía fabuloso, el barco avanzaba de manera imponente, pero nadie conocía a los que provocaban que el barco se mueva. Pablo dice que eres un siervo de tal manera que ojalá él no sea conocido. Que ojalá él sea como el último que va remando y que se diga de Pablo que solamente él lo que hace es tomar su remo y trabajar. Sí, Señor. Como dándonos una lección de humildad. Como diciendo que no sepa la izquierda lo que hace tu derecha. Como diciendo alábate al extraño y no tu propia boca. Entonces Pablo es un hombre que a través, hermano, de su esclavitud, que a través de su servicio nos enseña cuál es la manera correcta nuestra de servir a Dios. Ponernos a Dios a su disposición como siervos. Y el siervo no le pregunta a su Señor por qué hiciste esto, por qué hace esto otro. El siervo, ¿qué hace? Obedece. El esclavo, ¿qué hace? Obedece. También Pablo dice en el primer versículo, siervo de Jesucristo, ¿llamado para qué? Llamado para ser apóstol. Pablo pasa a establecer la autoridad de su ministerio con base en el hecho de que él ha sido llamado a ser apóstol. Usted sabe, bueno, anoche también lo estuvimos enseñando un poco, que para ser llamado apóstol antiguamente había que tener unos requisitos que usted justamente va a darse cuenta que Pablo no los cumplía. Que era haber visto ocularmente a Jesús, haber estado con él, haberlo conocido y haber sido testigo de su resurrección. Pero Pablo, como apóstol, tuvo un encuentro más glorioso. A él el Señor lo llamó, lo comisionó de manera personal. Y eso lo ameritaba para que él pudiera ser honrado y ser llamado también un apóstol. Mientras él permaneció ciego después de su encuentro en Damasco, el Señor le dijo a Ananías, refiriéndole a Pablo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel. Este fue el llamado poderoso que Dios le hizo al apóstol. Pablo dijo a los creyentes de Corinto, me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Yo quiero decirle que esas palabras también deben resonar en nuestros oídos. Esas palabras también deben estremecer nuestro corazón. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Y usted dirá, bueno, pastor, es que yo no soy evangelista. Toda la iglesia es evangelista. Porque todos hemos sido llamados a predicar el evangelio. Otro dirá, bueno, pastor, es que yo no sé cómo hacerlo. Hay un testimonio en su vida. Así como Dios lo sanó a usted, Dios puede sanar a otro. Así como Dios lo sacó a usted de droga, Dios puede sacar a otro de droga. Así como Dios lo cambió y como Dios restauró su familia, Dios lo puede también hacer con otros. Dios le había asignado una tarea. Dile que está a tu lado, Dios te ha dado una tarea. Mira el que está atrás, dile, Dios te ha dado una tarea. Míralo bien serio, dile, Dios te ha dado una tarea.
que hay una mano que está ahí. ¿Qué pasa con sus hijos cuando usted le hace así? Ellos saben que algo están haciendo mal y que va a venir un castigo. Entonces, la palabra dice Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hermanos, un día vamos a estar frente al trono de Dios. ¿Cuántos saben que van a estar un día ante el trono de Dios? Y mucha gente que nos ve por la calle va a estar ahí para ser juzgada y mandada al infierno. Y muchos de ellos van a decir, wow, ese que está contigo ahí nunca me predicó. Oh Jesús, mira ese que está ahí al lado tuyo, era mi vecino. Nunca me predicó. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¡Ay de mí! Si no anunciar el Evangelio. Pablo fue apóstol no de nombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Apóstol era traducción de apóstalas que tenía significado básico de una persona que es enviada. Hoy día yo no sé por qué algunos se autodenominan apóstoles. No sé por qué algunas mujeres son apóstolas. Tal vez no han leído la Biblia. Porque apóstol significa enviado. Enviado. Yo no sé qué tanta autoridad puede haber en alguien que ha sido enviado. A ver, hermano Claudio, usted vaya y visite a tal persona. Es un enviado, no significa que es un tremendo personaje. Es alguien que fue enviado con una misión y que lleva un compromiso el cual él tiene que desarrollar. Apóstola significa que era una persona enviada. Lo que Dios hace, lo que Jesús hace con Pablo es enviarlo. Y hoy día eso se ha tergiversado. Hoy día apóstol para muchos hermanos es un grado de autoridad, es un grado de honor, de respeto, cuando el original dice que es un enviado. Ahora algunos de ustedes que rápido de mente dirán, bueno pastor, entonces yo también soy un enviado. Todos nosotros somos enviados. A mí Dios me ha enviado del sur del país. Casi 2.500 kilómetros me separan de donde Dios me sacó y me envió. Pero yo no me ando poniendo en mi carne de apóstol. Porque la labor que estoy cumpliendo es solamente lo que Dios me ha encomendado. Ser enviado con un mensaje que puede cambiar la vida de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Las embarcaciones de carga se llamaban con frecuencia apostólica debido a que se despachaban con un cargamento específico que iba en ayuda de los necesitados. El término apóstol aparece 79 veces en el Nuevo Testamento y se emplea en contados casos en un sentido genérico y no técnico. En su sentido más amplio, apóstol puede referirse a todos los creyentes. ¿Escuchó eso? ¿A quién puede referirse el término apóstol? Porque cada creyente es enviado al mundo como un testigo de Cristo. Alguien decía, no podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos sido enviados? A hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Alguien por ahí se sana y le dice, maestro, yo voy a seguirte porque yo quiero estar contigo. Pero Jesús le dice, mejor haz algo más poderoso. Ve y cuenta cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Levanten la mano todos los que están contando lo que Dios ha hecho. Déjenme ver su mano arriba, a ver. ¿Cuántos están testificando? Wow, todo lo que Dios ha hecho conmigo es grande. Lo que Dios ha hecho conmigo es algo poderoso. Los 13 apóstoles no solamente fueron llamados directamente por Jesús, sino que todos ellos fueron testigos de su resurrección, incluido Pablo, quien tuvo su encuentro con él en el camino a Damasco. Aunque los apóstoles fueron los enviados en un sentido único y irrepetible, cada persona que habla en representación de Dios debe ser enviada por él. Tercero, ¿qué dice Pablo que fue con él? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué más fue? Vaya su Biblia, ¿qué fue? Apartado para el Evangelio de Dios. Puesto que Pablo fue llamado y enviado por Dios como apóstol, su vida entera estaba apartada para el servicio del Señor. ¿Escuchó eso? Su vida entera estaba apartada para el servicio del Señor. Pablo era un tipo que tenía sus prioridades claras. Él no tenía confusión. Él tenía sus prioridades claras. Por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque lo que él estaba diciendo, para mí vivir todos los días significa que estoy viviendo
Y aún dice él, cuando yo tuviera que morir, para mí morir es ganancia, porque voy a estar con mi maestro, porque voy a estar con aquel que me ha salvado, con aquel que me ha comisionado. A través de todo el Antiguo Testamento Dios hizo provisión para apartar su pueblo para su servicio. En el libro de Levítico 20:26, justo antes de librar a su pueblo del ejército de Faraón, el Señor le dice: dedicarás a Jehová toda aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Dios también demandó los primeros frutos de la cosecha como apartados para Jehová. Dios tomó una tribu completa, la tribu de Leví, que sean apartados para el servicio del Señor. Ahora cada uno de nosotros ha sido llamados, apartados para el Evangelio. Y esa palabra Evangelio significa buena noticia. Somos portadores de buena noticia. El mundo habla todos los días de destrucción. El mundo habla todos los días de caos. El mundo habla, hermanos, todos los días de desastres. Pero nosotros somos portadores de una buena noticia. Dígale que está a su lado, él es portador de buena noticia. Portadores de buena noticia. ¿Para qué? Para un mundo que está en caos, en tiniebla. Cuando Pablo sigue amonestando a Timoteo y le dice: Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías porque conducen a la impiedad. Incluso es posible que Timoteo corriera el peligro de caer en alguna forma de conducta inmoral que hubiera premiado a Pablo. Por eso Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Porque como lo decía alguien delante, los problemas van a estar siempre, hermano. ¿Cuántos saben que los problemas le van a seguir toda la vida? Si a uno de ustedes le dijo un predicador: ven a Cristo y tu vida va a cambiar, no va a tener problemas, le mintieron. Porque los problemas nos van a seguir toda la vida. Pero cuando yo tenga un problema, no me puede hacer caer en droga. Que yo tenga un problema no me va a llevar al alcohol. Que yo tenga un problema en mi hogar no me debe llevar al divorcio, porque los problemas nos van a seguir toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Timoteo dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, no es una forma de escapar, no es una forma, sino Pablo le dice que se haga fuerte en lo que él ha enseñado, en lo que él ha vivido, en el poder que le da la palabra para sostenerse. En ese poder que nos da para sostenernos, porque de lo contrario sería fácil servir a Dios solo en las victorias, servir a Dios solo cuando hay dinero. ¿Y qué pasa cuando no hay trabajo? ¿Y qué pasa cuando se nos toca la salud? ¿Dejaremos de servir a Dios? No. Yo creo que más fieles y más cerca de Dios deberíamos estar. ¿Cuántos dicen amén? A pesar del supremo llamado de Timoteo y de su entrenamiento excelente, Pablo temía que este joven discípulo llegara a retroceder y a caer en costumbres mundanas. Por eso él siempre le está aconsejando. La característica más importante del Evangelio es que es de Dios. Pablo aclara esto en el primer texto. Léalo conmigo ahí en su Biblia. ¿Qué es lo que dice? Apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio, hermano, no es humano. Muchos hoy lo han pervertido y muchos hoy han traído doctrinas humanas. Decláralo, repítelo, decrétalo. Esas son prácticas humanas que tienen que ver con la metafísica. Que yo repito algo y lo repito y lo repito y lo repito hasta que se da. Eso es metafísica, eso no es evangelio. Sí, Señor. El evangelio no es humano, hermano, el evangelio es de Dios. Entonces Pablo lo deja claro cuando él dice que viene y que fue apartado por el evangelio que es de Dios. Pablo lo aclara esto para que no haya confusión alguna. Esa palabra evangelio viene de evangelión, que era un término común que se empleaba en el culto al emperador para proclamar una buena noticia. Cada heraldo proclamaba una buena noticia dada por el emperador. Ahora Pablo, ¿por qué habla eso? Para que los romanos le entendieran en su carta. Porque Pablo no podía hablarle de manera alegórica. Pablo no podía hablarle de manera espiritual. Pablo tenía que hablarle de acuerdo a lo que ellos conocían. Ellos sabían lo que era un heraldo. Ellos sabían lo que era una buena noticia. Cuando el rey tenía hijos, se paraba delante y decía: el hijo del rey ha sido varón, hay felicidad en el reino. Y todos sabían lo que había pasado.
Bueno, cuando Pablo dice que él es un heraldo, cuando Pablo dice que fue llamado para anunciar el Evangelio, lo está haciendo a modo y lo está escribiendo a los romanos para que ellos lo entiendan. Así que de la misma manera nosotros hemos sido llamados para pararnos en las plazas y para proclamar la buena noticia. Amén. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo a llamar a los pecadores, de los cuales Pablo dijo: yo soy el primero. ¿Cuál es la buena noticia? Que de tal manera Dios amó al mundo, que dio la vida de su único unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos al Señor.